Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio Améstica, soy pastor aquí en la Iglesia Presbiteriana Nacional Piedra Viva de aquí de Chillán. Y quiero compartir con ustedes un poquito de lo que es mi vida y existencia aquí en esta congregación. A ver, comenzamos hace muchos años atrás, pero no tanto en cuanto a mi vida, porque yo era un joven, como todos del mundo, y cuando terminé mi enseñanza secundaria, quise ir a la universidad, preocupado de hacer una carrera universitaria, pero en esos años no existía el preuniversitario, así es que justo cuando yo terminé mis estudios la enseñanza educacional había cambiado. Yo estudiaba primero, terminé mi estudio de enseñanza media en sexto humanidades. Eso era lo que había en esos años. Y entonces detrás de mí venía la reforma educacional, y ahí comenzaron con el séptimo, el octavo. El punto es que en esos años yo, cuando quise ir a la universidad, tuve que hacer unos estudios para volver a integrarme en los estudios, porque yo salí de la escuela industrial y estuve trabajando un par de años, y entonces ahí se me ocurrió ir a estudiar. Y yo tenía enseñanza industrial, fui a estudiar a un liceo. Y ahí en el liceo yo conocí a un joven que, bueno, siempre lo recuerdo, Rogelio Astudillo, que estaba estudiando también ahí, nos hicimos amigos, nos conocimos, y este joven me invitaba a la iglesia, a su iglesia, que los días sábados tenían reunión de jóvenes, y que era entretenido compartir ahí con la juventud. Así que fui bueno, el asunto es que yo ya en esa época ya estaba casado, había nacido mi primer hijo, y entonces en ese estudio, digamos, en ese liceo nocturno, conocí a este hermano que me invitaba a la iglesia. Llegó un momento en que yo tenía problemas en mi casa con mi esposa, mi familia, y no tenía dónde ir. Era un día sábado, discutí con mi esposa, salí de la casa y no tenía para dónde ir, no tenía plata, así que me acuerdo que era día sábado y que era hora de estar en la invitación que me había hecho este hermano. Así que partí para la Iglesia Presbiteriana Nacional de Los Andes, porque yo soy de Los Andes. Era de Los Andes. El asunto es que llego a la iglesia y encuentro que la iglesia está cerrada. Golpeo y me sale a abrir un caballero y pregunto por Rogelio Astudillo. El asunto es que el hermano, ese día los hermanos jóvenes estaban en un social. Había ido a visitarlo la sociedad de jóvenes de Quillota, y quien me abrió la puerta a mí fue el pastor Pedro Vega.
él me abrió la puerta y le pregunté por Rogelio y aquí me hicieron pasar. Así que me integraron, me recibieron muy bien, todo esto. De ahí empecé a ir a la iglesia. Porque me invitaron para el otro día. Total, ahí se empezó a desarrollarse una asistencia, que ven al culto, ven a la escuela dominicana, después ven al culto de la semana. Y así me hice, digamos, asiduo a la iglesia. Hasta ahí, conociendo a los hermanos y todo eso. En un tiempo, tal vez como al año, yo creo, de estar ya participando en la iglesia, en esos años, la iglesia hizo una campaña evangelística. ¿En qué consistía la campaña en esos años? En la iglesia. Iba un misionero y hacían algunos cultos o pasaban películas, habían ese tipo de actividades. Y en una de esas actividades recuerdo de una hermana que estábamos en esa actividad de evangelismo y todo eso. Me pregunta, ¿y usted, hijo, recibió a Cristo como su Salvador? Le dije, y ella me llevó a donde el pastor Juan Crane. Y ahí el pastor Juan Crane me conversó, me presentó el plan y hice mi profesión de fe, recibiendo a Jesucristo como mi Salvador personal. En esos años estaba el pastor Fernando Fuentes. Él estaba de pastor en la iglesia. Así es que, bueno, todo el proceso de discipulado, hasta que me hice miembro de la iglesia y con el interés de servir al Señor en lo que mandara. Luego después fui ordenado presbítero. En la iglesia de los Andes, estoy contando así a grandes rasgos muchos años que han pasado entre una cosa y otra, porque en la iglesia hubieron varios años que estuvimos sin pastor y solo con presidente del consistorio, y yo como fui un caso, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? No normal en nuestra congregación, porque yo puedo decir que fui el único presbítero que tuvo, digamos, recibiendo sueldo en la iglesia, porque no teníamos pastor. Entonces yo hice en algunos tiempos, como estaba sin trabajo, entonces la iglesia me ayudaba y yo trabajaba en la iglesia y hacía labor pastoral, sin ser pastor. Simplemente, ¿a qué me refiero? A la labor pastoral, de visitar, de atender un velorio, cosas así para el servicio a la iglesia. Entonces pasó un tiempo en donde seguía yo sin trabajar. En ese tiempo
Bueno, en realidad yo trabajaba en la fábrica, en una fábrica de conserva, y ahí eso también es interesante contarlo, porque en esa fábrica donde yo trabajaba, ahí estaba trabajando y tenía buena relación con mi jefe director. Y entonces en una oportunidad que el pastor Fernando en ese tiempo tenía que viajar a Antofagasta como pastor visitando la iglesia en Antofagasta. Entonces yo quedaba como no reemplazando al pastor, pero sí a cargo de las reuniones de la semana, reuniones de oración, reuniones de estudios bíblicos. Y entonces en esa ocasión me correspondía a mí atender la reunión del día jueves que era el estudio bíblico. Entonces, en la fábrica donde yo trabajaba en esa época, salimos temprano y yo salí, como me tocaba, la fábrica quedaba como 5 o 6 cuadras de la iglesia, allá en Los Altos. Entonces, cuando voy saliendo de la fábrica, ya se habían ido todos ya, porque ya había pasado el tiempo del horario de salida. Yo me quedé arreglándome, porque de ahí me iba a la reunión a la iglesia. El jefe de producción me detiene y me dice que tengo que quedarme porque tenían que hacer un cargamento de un producto de la fábrica, y entonces tenía que quedarse un electricista. Yo era electromecánico, así que como no había nadie más, me tenía que quedar yo. Y yo le dije, mire, yo no me puedo quedar, yo ya marqué la tarjeta de salida y tengo una reunión ahora que yo soy el que la dirijo, así que no puedo faltar. Así que él me dijo, no, pues tienes que quedarte y yo le dije, hasta luego, y me fui. Así que al otro día, todo normal, entré a trabajar y como a las 10 de la mañana me llama el gerente y quedé sin trabajo. Quedé sin trabajo por no haber respondido a esa orden que me dio el jefe. Yo lo hice porque tenía que ir a la iglesia. Bueno, así que ahí continuamos sin trabajo y atendiendo la labor de la iglesia. Entonces la iglesia en alguna medida me ayudaba. Y ese año, como estaba sin trabajo y había trabajo en actividades de agricultura, qué sé yo, y no quería trabajar en eso. Y aprovechando de que estaba sin trabajo en el verano, vine ¿cómo se llama? Al campamento, a Linares, con mi esposa, porque nunca habíamos tenido vacaciones juntos, los dos, porque como yo trabajaba en la fábrica se trabaja el periodo de verano, es el periodo donde hay más trabajo, ¿ya? Mis vacaciones eran en el invierno, entonces aprovechamos esa oportunidad para ir al campamento. Estábamos un día domingo X en el culto, y ya despidiéndonos porque a mitad de semana, el miércoles, viajamos a Linares con la familia, mi esposa y mi hijo primogénito. Íbamos al campamento. Y ese domingo, en la noche, llegó un hermano presbítero de la iglesia
que hacía tiempo que no había, porque el ingeniero trabajaba fuera de Los Andes, estaba trabajando en Talca. Y él esa noche fue exclusivamente a buscarme a mí, él me consiguió trabajo para hacerme cargo de un turno en una mina que él estaba trabajando en Calera. ¿Ya? Como él es ingeniero, él me hizo. Así que ahí quedé con la gran incertidumbre. ¿Qué hago? Cuando habló el hermano Buscos conmigo, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy al campamento con mi familia porque voy con la idea de buscar la voluntad de Dios si Él quiere que yo sea pastor, o estudie para el ministerio, o hablase esta tarea de ser pastor. Entonces él me dijo, mira, yo no te puedo obligar, pero yo necesito el turno. Así que yo te voy a esperar hasta el martes. Si el martes tú no llegas, entonces yo tomo el turno. Con mi familia, gran debate porque mi esposa me decía que no, que me quedara y me fuera a trabajar. Y mi hijo, no, papá, vámonos al campamento. Pero confiando en el Señor, que si es la voluntad del Señor, aprovechemos de ir al campamento y ahí vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Y entonces decidimos ir al campamento ese año. Y ahí en el campamento, bueno, conversando con los pastores, en un mensaje del pastor Sergio Correa, donde llamaba a los jóvenes a integrarse a responder el llamado que el Señor está haciendo para tener pastores y servir al Señor. Ahí el Señor tocó mi corazón y di el paso al frente de buscar el camino de prepararme para ir el pastorado. Le puse condiciones al Señor, sí. Le dije yo, en el sentido de que, porque yo era casado, sin trabajo, yo no tenía sustento para estar en Santiago, no podía pagar pensión, etc. Entonces, el Señor tenía que solucionarme, si Él me estaba llevando al pastorado, tenía que solucionarme el problema de mi sustento, porque mi esposa trabajaba, pero ella se quedó en Los Andes con el hijo. Y entonces yo tenía que ir a Santiago a estudiar. Y ella no iba a estar manteniendo. Así que se dieron una serie de situaciones donde en ese año el seminario se había trasladado de Quillota a Santiago el año anterior. Y ese año ya habían tenido una mala experiencia con alumnos que se quedaban en el seminario, así que no. Estaba también contratado el hermano que iba a estar a cargo para los mandados, así como junior del instituto. Así que el Señor nos proveyó. Se dieron las cosas de tal manera que me solucionó todos los problemas, se abrieron las puertas para que yo me quedara en el instituto, para que yo tomara el cargo ese que dejó el otro hermano, y entonces yo quedé trabajando en el instituto y estudiando, y ahí seguí la carrera. De aquí en Piedra Viva tendríamos que sacar la cuenta más o menos como en el año 2000,
12, 13 por ahí. Bueno, la veo una iglesia como ha sido hasta aquí, hasta ahora, donde la hermandad la hermandad de la iglesia es muy unida y bueno, el crecimiento de esta iglesia ha sido más por ese crecimiento de los hijos que van naciendo que por un trabajo, digamos, evangelístico, aunque hemos hecho muchos trabajos de evangelismo y también nosotros salíamos a predicar a la calle, pero el crecimiento por la obra personal de cada hermano no digamos, fruto de eso, pero sí de las familias que van creciendo. La verdad es que hoy en día, como las condiciones que están dándose, puede que la Iglesia Presbiteriana Nacional, a través de todo este avance tecnológico, puede que tenga más digamos, más crecimiento. Esto mismo que estamos haciendo acá en esos tiempos no era imposible. A través de los cambios que nos está imponiendo la pandemia y de los tiempos de hoy día, nuestra iglesia, a través del Zoom, crece, se expande más en eso, pero en cuanto a la vivencia local, la iglesia tiene una línea y es como lo que es, no lo veo como una iglesia, digamos, que esté abriendo obras en otros lugares, que esté creciendo. El versículo que es el único que, bueno, siempre lo digo en esa forma porque ¿cómo se llama? El primer versículo que me aprendí, ya, porque cuando llegué a la iglesia, al grupo de jóvenes allá en los Andes, los jóvenes me dijeron, ya, mañana ven a la escuela dominical, pero mira, apréndete este versículo, y me lo escribieron, porque estaban en una competencia y tenían que decir versículos. Entonces, siempre cuando me hacen esta pregunta, digo, bueno, el único que me sé, porque lo puedo identificar claramente, es el que me quedó grabado y que al principio lo repetí así como un loro, ¿no? Porque me dijeron, lee esto, apréndetelo y después cuando estemos mañana en la escuela dominical lo dice, entonces ganamos puntos. Y bueno, pero es un versículo que tiene mucha significación y que tenemos que tenerlo todo en el corazón. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, un placer poder compartir en esta ocasión y damos gracias por esta oportunidad. Les invito a participar en nuestra congregación aquí en Oyarzún 550, Iglesia Piedra Viva. Hacemos cultos presenciales los días domingos a las 11 de la mañana. Sí.